la familia es el lugar donde Dios se deleita. Y donde Dios no se deleita, el hombre tampoco encuentra deleite en eso. Que nuestros jóvenes, nuestros hijos, solamente el 4% de ellos ven el mundo a través de las verdades de la palabra. Porque la cosmovisión es eso, es cómo ves el mundo. Creo que la obediencia de nuestros hijos no deben ser por seguir una orden, sino una respuesta a la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel vemos que el Señor le decía al pueblo de Israel, recuerden lo que yo hice en el pasado con ustedes. ¿Por qué le decía eso Dios? Porque Dios quería que la respuesta de la obediencia del pueblo de Israel no sea porque la ley lo decía solamente, sino que quería que sea una respuesta de amor. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Para mí es un privilegio acompañarle. Yo soy Esteban Porras, está con nosotros mi papá, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban, gracias a Dios. Feliz de estar con la nueva generación. Sí, la nueva generación. Él es Sí. nuestro amigo, Sebastián Franz. Ustedes probablemente lo han visto por todo lado en redes sociales. Él es un apasionado por Jesús. Él y Andrea están casados, tienen un hijo. Y son personas que atesoramos en nuestro corazón. Muchos de ustedes nos han dicho, queremos escuchar más de Sebas Franz. Y me encanta porque la esencia de lo que él comparte es llevarnos de nuevo a Cristo, que volvamos a ser íntimos. Y él es conferencista de Enfoque a la Familia. Bienvenido, Sebas, ¿cómo estás? No, gracias. Yo contento de estar acá con ustedes. Me encanta. Sí. Me encanta verlo a los dos. No, creo que nunca lo dije, pero me encanta ver cómo hacen un equipo tan bueno. O sea, parece tan suave, cómo fluyen. Así que feliz. Muchas Feliz de estar acá. gracias. Gracias, un honor. Y hablar del tema de hoy es apasionante, Sí, ¿no? sí, recontra. Sí. Nacimos para vivir en sociedad, nacimos para vivir en familia. Ha prevalecido desde la creación, ha soportado las presiones de las ideologías que han querido destruirlo y nunca ha sido tan atacada como en este momento. Hoy tenemos no solamente ideologías que quieren desbordar a la familia, sino que tenemos intereses económicos que Claro. quieren aniquilar la familia. Y una pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿cómo lo percibe la nueva generación? ¿Cómo percibe este ataque contra la familia? Vos ya en tus 26 años, casado, con hijo, tenés una doble perspectiva. Sos joven, pero al mismo tiempo estás enfrentando el desafío de educar familia mientras escuchás a otros jóvenes. Sí. Mira, me gustó eso que dijiste, de qué increíble cómo la familia ha durado desde el inicio de la... No pensé en eso, pero es cierto. O sea, miles y miles de años de que el núcleo de la familia, papá, mamá e hijos, ha perdurado. A pesar de todo lo que la historia trató de hacer para derrumbar a la familia. Y como vos bien decías, creo que esta generación sí está siendo una de las generaciones más atacadas en la familia. Incluso hace poco estaba leyendo algo y me llamó la atención. Dicen que aproximadamente el 83% de la generación Z quiere casarse en algún momento. Wow. El 83% de la generación Z, o sea, los que nacieron de 1997 para adelante, que es mi generación. Es mucho, o sea, 83%. Viste que hubo un tiempo Sí. que se decía, los jóvenes ya no quieren casarse. No, en realidad quieren, o sea, quieren tener un matrimonio, pero al mismo tiempo dicen que 2 de cada 5 de ellos creen que el matrimonio es anticuado. O sea, tienen la necesidad de sí, me gustaría algún día casarme, tener una familia, pero creen que el matrimonio en sí es anticuado. Que es mejor, capaz, como vos decías, pues estemos juntos, no hay necesidad de estar casados, no hay necesidad de oficializar demasiado. Y quieras o no, eso es un ataque al diseño original que Dios ha establecido en la palabra. Yo pensaba hoy, en el principio, cuando Dios creó todo y vio que el hombre estaba solo y dijo, esto no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer y puso a su lado. Yo me preguntaba, ¿por qué la serpiente, que representaba a Satanás, por qué el enemigo esperó a que esté Adán con Eva para tentarles? O sea, ¿por qué no lo hizo cuando Adán estaba solo? Esperó que estén juntos. Y es interesante que cuando Dios creó a la mujer, los unió y fue como la culminación de la creación, como que Dios dijo, esto es la familia. Y yo creo que algo provocó en el corazón del enemigo, del diablo, cuando vio
a Adán y a Eva juntos y, como dice la Biblia, desnudos y sin vergüenza. O sea, eran invencibles, imagínate, estaban con Dios. No tenían vergüenza, no tenían pecado. Y ahí fue cuando el enemigo atacó. Entonces creo que sí, esta nueva generación corre el peligro de dejarse influenciar por la cultura, porque quieras o no, dentro de ellos está la necesidad de yo quiero casarme, yo quiero pasar la vida con alguien a mi lado. Pero al mismo tiempo viene la voz de la cultura que te dice, oh, pues el matrimonio es anticuado y eso distorsiona el plan original. ¿Cuáles son otras formas que has visto que la nueva generación está siendo atacada, no solo con respecto al matrimonio, sino en general en sus familias? Vos hablas con muchos jóvenes, vos sos pastor de jóvenes. Y me imagino que no solamente este concepto de ser anticuado es la única forma que has visto que está siendo atacado. ¿Qué otras cosas te han dicho los jóvenes que te conocen cuando piensan en tener una familia? ¿Cuál es esa mentira que has visto que el enemigo ha sembrado en esta generación? Yo creo que vos lo decías bien recién. La cultura, cómo nos empuja al egocentrismo, a apuntarme a mí. Y vos sabés que es gran parte de la razón por la cual uno no prefiere, por ejemplo, no tener hijos. Quieras o no, es porque estoy pensando en mí. Porque estoy pensando en mi comodidad, estoy pensando en mis horas de sueño, estoy pensando en mi cuerpo, estoy pensando en mi futuro, en mi sueño, en mi trabajo. Tener un hijo me va a desconcentrar de mi trabajo. Entonces, creo que no solamente está siendo atacada la familia, sino vivimos en una era donde el ego del corazón del hombre cada día está más dolido. Hace poco lo hablábamos con Andrea, de que hace mucho tiempo atrás se pensaba que el problema era que los hombres tenían una alta autoestima de ellos mismos. Entonces eso acarreaba todos los problemas que veíamos, los asesinatos, los robos, la maldad. Era porque el hombre tenía demasiado ego. Luego pasó al otro opuesto. Salió un estudio diciendo no es el alta autoestima, es que tienen muy baja autoestima. Como no se sienten nada y está tan bajo, eso los lleva a cometer crímenes, eso los lleva... Y en realidad no es ni muy alta ni muy baja. Es el tema que el ego está dañado en sí. El ego está, como habla el autor Timothy Keller, que es como un órgano que está inflado y viste que está tan delicado, tierno y doloroso que cualquier cosa que lo toca lo lastima. Wow. Entonces creo que en este tiempo, como nuestro ego está tan inflado o desinflado, no sé cuál estás, pero está herido. Necesitamos aprender a no inflarlo, sino llenarlo con el único que puede llenar nuestro ego, con el único que puede saciar esa necesidad que venimos de adentro. Me gustaría ir a la reflexión sobre cuál fue el propósito de Dios con la familia. ¿Cuál es el beneficio de vivir en familia? ¿Qué fue lo que Dios diseñó cuando pensó en crear al ser humano para que viva en la familia? Me gusta esto porque, como dije recién, yo creo que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, fue como que el Señor dijo, esto es, esto es. O sea, yo me imagino al Señor feliz en el cielo con los ángeles, ver al hombre, a la mujer juntos y decir, esta es la culminación de mi creación. O sea, estoy gozoso. Y acá está el problema. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque la familia es el lugar donde Dios se deleita. Y donde Dios no se deleita, el hombre tampoco encuentra deleite en eso. Entonces, ¿por qué no podemos reemplazar la imagen de la familia, la imagen de papá y de mamá? ¿Por qué no podemos reemplazar eso con la, no sé, la posverdad o con la cultura que vimos? Porque Dios no encuentra deleite en eso. Y quiero que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la razón, le dio un propósito muy simple. Le dijo, fructifíquense y multiplíquense. Ese es su propósito. Yo quiero que hagan esto y gobiernen la tierra. O sea, a ustedes les toca estar en control de esto. Pero haciendo eso, el otro propósito por el cual Dios nos creó fue que nos creó para su gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Que al crearnos para su gloria, el lugar donde más vamos a encontrar felicidad y placer va a ser cuando vivimos para su gloria. Entonces, cuando yo apunto hacia algo que no da gloria al Señor, yo automáticamente me estoy desconectando de la felicidad que trae la gloria del Señor. O sea,
es como un pez que le decimos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el agua para el pez? Porque necesita, o sea, porque es su vida. Pero de alguna manera el ser humano ha encontrado la manera de vivir fuera del agua sin morir. O sea, hemos encontrado la manera de darle vuelta al sistema y decir, no, mira, pues podemos vivir sin Dios, podemos vivir sin la familia, no hace falta casarte, no hace falta que tengas un solo sexo, tú puedes definir, hemos pensado que hemos encontrado la vuelta a eso, cuando en realidad lo que más hacemos es cuando apuntamos a eso, la necesidad de nuestro corazón sube aún más. Por eso vemos que esa no es una solución al alma. Entonces yo creo que, ¿por qué es importante la familia? Número uno, porque Dios se deleita en la familia. Y si tú quieres experimentar el gozo, la paz y la vida eterna, lo vas a experimentar, creo yo, solamente donde Dios encuentra placer y deleite. Y creo que el Señor, mirando del cielo, se alegra cada vez que ve una familia, se alegra cada vez que ve un hombre y una mujer que se aman, porque fue su diseño. Él lo creó. Ahora estamos viendo que yo de vez en cuando me siento a ver TikTok. No es muy recomendable para muchas personas, pero cuando se sientan a ver TikTok y guardan su corazón y sacan un buen, no sé, un rato ya sea para entretenerse, educarse, lo que sea. Sí. He visto ahora movimientos donde, ¿verdad? Empoderemos a la mujer, fortalezcamos a la mujer. Y yo soy esposo de una mujer, yo soy papá de 2 mujeres. Yo quiero lo mismo que quiere esta generación. Quiere ver una mujer fuerte, valiente, saliendo adelante. Pero mucho de este movimiento surge porque están dolidas. Sí. Que un hombre no asumió un rol. Un hombre cometió graves errores. Un hombre agredió de ellas. Un hombre... Hay muchos errores que vos estás diciendo, como el hombre encontró la vuelta y dijo, yo tengo la forma adecuada de cómo convivir con ella, tener todo lo que yo quiera y no estar casado. ¿Cuáles has visto que son esos errores que cometieron los hombres de esta generación? Y cómo estamos errando en nuestra función como hombres. Wow, eso está bueno. Mira, me gustaba lo que decías. En el principio, cuando el enemigo vino a tentarla a Eva, hay que entender algo. Todos los ataques y las mentiras del enemigo, él las maquilla como libertad. Esa es la verdad. Cuando vemos que el enemigo, el diablo se acercó a Eva, muy interesante lo que pasa ahí, porque él le dice, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún fruto del huerto. Lo que él estaba haciendo ahí, él estaba distorsionando la orden que Dios le dio al hombre. Porque Dios no le dijo que no podían comer de ningún fruto, solo de uno. Le dijo Dios que no. Pero ¿qué es lo que estaba tratando? Si pensamos como el diablo pensaría, lo que quería hacerle sentir a Eva era esto: hey, estás esclava, no puedes comer nada. ¿Entendés? Porque en realidad la pregunta tendría que haber sido con que Dios le dijo que no pueden comer de aquel árbol. Pero él le dijo, con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún fruto. Entonces Eva tomó un segundo y dijo, no, Dios no dijo que no podemos comer de aquel. Y ahí, porque ciertamente si comemos vamos a morir. Y ahí el enemigo vino con la mentira y le dijo, no van a morir. Entonces lo que yo estoy tratando de decir es que cuando el enemigo ataca al hombre o a las mujeres, con mentiras como esto de que la mujer es menos que el hombre, lo hace para maquillarte, decir, vos necesitas ser libre de esto. Vos necesitas salir porque esto te está haciendo esclavo de la verdad que vos decís. Entonces creo que para muchas mujeres esta ha sido la realidad. Dios ha creado el matrimonio y no ha hecho a ninguno más que el otro, pero el enemigo ha querido infringir y decir esto de que no, la mujer es menos que el hombre, para decirte, tú tienes que ser libre. Pero en realidad, cuando yo acepto y yo digo, yo quiero ser libre de esto, yo me estoy haciendo esclavo en ese momento. ¿Esclavo de qué? De mí. Me estoy haciendo esclavo de mis decisiones, de mi carne, de mi cuerpo. Entonces, por eso cuando escuchamos cosas como, escucha lo que tu cuerpo te dice, sé lo que tú quieres ser, tú determinas quién tú dices ser. Literal, eso es esclavitud. Porque tú te estás haciendo esclavo de un cuerpo que está caído, de un cuerpo que está corrompido, de un cuerpo que tiene pecado,
de un cuerpo que siempre te va a desear algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces creo que pasan dos cosas interesantes acá. Uno es eso, que el enemigo te maquilla la mentira de supuesta libertad, pero en realidad te está haciendo esclavo. Y segundo, me llama mucho la atención que cuando Dios dio la orden de no comer del fruto del mal, le dio al hombre, no a la mujer. Fue al hombre por el cual la orden bajó, no fue a la mujer. Y como hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir las verdades de Dios a nuestras familias. Entonces, si vemos mujeres heridas, es porque tenemos hombres que no transmitieron la palabra correctamente. Tenemos hombres que no vivieron al estándar el cual Dios ha establecido. Muchas veces eso es lo que está pasando. Por eso cuando vemos que cuando el hombre y la mujer pecaron y cayeron, comieron del fruto prohibido, de repente dice que escuchan que Dios baja y tienen miedo y se esconden. Y cuando se esconden es interesante ver que Dios no le llama a los dos, le llama al hombre. Si lees la Biblia, Dios le dice al hombre, hombre, ¿dónde estás? Le dice. ¿Por qué? Porque el primero que rinde cuentas somos nosotros. Y nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo en esta sociedad, en nuestras casas, en nuestras familias. Así es. Entonces yo creo que esta gran ola que vemos de feminismo y empujar como la libertad de la mujer, en cierto sentido está también reflejando la falencia del hombre de representar la hombría que Dios ha establecido. O sea, es como que las mujeres están tratando de decir, necesitamos hombres. Aunque ellas la dicen, no necesitamos hombres, no, en realidad es necesitamos hombres conforme a la imagen de Cristo, no a la imagen del pecado. Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de pensar en eso. Y es crucial que cada uno de nosotros lo viva, cómo está viviendo su hombría, cómo está liderando el barco donde Dios le puso. Sí. Y cuando Él hable, preguntará por nosotros, cómo lo hicimos, cómo lo administramos. Queremos hacer esta breve pausa para hacerle una pregunta. ¿Está usted interesado o interesada en seguir recibiendo estos mensajes de manera gratuita? Si es así, vaya al botón de abajo que dice suscribirse y presiónelo. La aplicación de YouTube reconoce que usted tiene interés en seguir recibiendo estos mensajes y se los va a recomendar también a otros amigos, familiares o personas que están navegando en YouTube. Eso nos ayudaría enormemente a seguir difundiendo este mensaje de ayuda y esperanza a la familia. Yo vengo de una historia que posiblemente sea la historia de muchos. Un abuelo concebido en una relación extramatrimonial, una madre concebida en una relación extramatrimonial, y mis papás conocen de Cristo. Ellos determinan escribir una nueva historia. Muchas personas luchan con esa historia. ¿Cómo vuelvo a la esencia del diseño de Dios cuando mi familia, mis recuerdos, mi corazón está herido? Tengo miedo de casarme, no sé si me va a ir bien, tengo instalado el chip del divorcio si no funciona. ¿Cómo volver a la esencia? Si yo me caso, ¿me irá bien a pesar del divorcio de mis padres? Yo creo, bueno, eso es muy fuerte porque la realidad es que la mayoría no venimos de familias perfectas. Y primero, antes que nada, quiero que entendamos esto de que tu pasado y lo que te sucedió a ti no define tu futuro, no debe definir. Lo que te ha pasado, la crianza que tuviste, no debe definir la crianza que tú vas a tener con tus hijos. Entonces, pero hay que entender esto, que quieras o no, somos como humanos, como especie humana, tendemos a todo lo que hacemos es con patrones, todo, desde la forma que comemos, con la mano que usamos para cepillarnos, o sea, aprendemos patrones y los repetimos. Pero lo más interesante es que podemos llegar a aprender patrones inconscientes. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me he criado en un hogar donde capaz mi papá estaba ausente y yo he aprendido un patrón de mi papá ausente y yo luego lo empiezo a hacer con mi hijo sin darme cuenta que estoy repitiendo un patrón familiar. Entonces, creo que en este momento, si uno quiere, como vamos a decirle, cortar esa línea y quiere marcar la diferencia, es muy importante preguntarte cuál es la cosmovisión por la cual tú ves el mundo. ¿En qué sentido? Actualmente dicen que según Barna, el estudio Barna, dice que el 4% de la generación Z, solo el 4% tiene una cosmovisión bíblica. Wow. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestros jóvenes, nuestros hijos, solamente el 4% de ellos ven el mundo a través de las verdades de la palabra, porque la cosmovisión es eso, es cómo ves el mundo. Pero lo que quiero llevarlo un poco más profundo y es esto. Capaz tú estás viendo esto y dices, no, yo creo en la Biblia. Yo creo que la Biblia es la verdad. Pero es posible creer en la Biblia y aún así no tener una cosmovisión bíblica. Es posible. Por ejemplo, y te doy un ejemplo. Yo puedo creer que la Biblia es la verdad, pero al mismo tiempo me he dejado influenciar por la cosmovisión del mundo y la cultura del mundo, y yo he priorizado en mi vida la comodidad y la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Al creer que eso es lo importante, yo empiezo a armar mis valores de acuerdo a mi comodidad y mi seguridad. Y mis valores me llevan a definir mi comportamiento. Y mi comportamiento define quién yo soy. Aunque yo crea en la Biblia, yo tengo una cosmovisión no bíblica, que yo creo que mi seguridad y mi comodidad es mi prioridad. Cuando la Biblia nos enseña que no, que esa no es nuestra prioridad, que somos de otro reino, que tenemos otra ciudadanía. Por eso Pablo menciona tanto en Romanos, donde él habla y dice, no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, capaz tú eres cristiano, te identificas con la Biblia, pero eso no quiere decir que estás viendo el mundo a través de una cosmovisión bíblica. Porque yo puedo, y este es lo que a mí tanto me marca, de que el enemigo no tiene problema en que tú creas en la Biblia. El problema que él tiene es en que tú creas todo lo que dice la Biblia. Porque uno puede creer en la Biblia, pero yo no creo todo lo que dice la Biblia tampoco. O sea, me gusta la Biblia, las enseñanzas de amar al prójimo, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Mucha gente, cuando tú le preguntas a Jesús, ¿y qué opina de Jesús? No, me encantan sus enseñanzas, amar a los demás, ser bueno. Pero cuando llegamos a la verdad es donde, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hay solamente un camino para la salvación. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa parte. Automáticamente yo ya no tengo una cosmovisión bíblica. Yo tengo una cosmovisión híbrida. Tengo parte de la Biblia y parte de esta cultura. Y cuando yo mezclo esas dos, yo estoy teniendo una cosmovisión distorsionada. ¿Y qué me va a llevar eso? Me va a llevar a valores distorsionados, y mis valores distorsionados me van a llevar a comportamientos distorsionados. Por eso hoy tenemos mucha gente, aún cristiana, que dice que ama capaz al Señor, que ama la Biblia, pero tiene tantos problemas con las verdades de la Biblia, como dicen, ¿será que es así, tan así? ¿Será que el hombre no puede definir su identidad? Y tenemos estos problemas graves. Sí. Y el problema vuelve a una raíz muy simple, que hemos perdido la cosmovisión bíblica, que ya no vemos el mundo tal cual como la palabra de Dios enseña. Entonces, como hombres, como tú preguntabas, si queremos volver a establecer una familia de acuerdo a la voluntad de Dios, o volver a la esencia de la familia, creo hoy más que nunca que debemos volver a creer toda la palabra de Dios. No solo las cosas que me gustan, sino también las cosas que me incomodan. Porque yo voy a ser honesto, hay muchas veces que yo leo la Biblia y me incomodan ciertas cosas. Digo, esto está duro, esto está fuerte, porque me ataca a mí, me ataca a mi ego. Pero si yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y de acuerdo a su verdad, debo volver mi corazón a su palabra. Cuando estás hablando de todo esto, me encanta, y estaba recordando una conferencia que diste sobre este tema en un congreso de enfoque a la familia, y te fuiste y nos invitaste de nuevo, amemos la palabra, amemos la palabra, amemos toda la palabra. Me pongo a pensar cómo un papá que está escuchando dice, yo no sé si le estoy enseñando bien a mis hijos, no sé si inclusive he hablado de este tema bien con mi esposa. ¿Cómo puedo ser yo intencional a partir de hoy como papá, como esposo, como mamá, como esposa? ¿Cómo puedo ser intencional en tener una cosmovisión bíblica y que esto sea algo que se viva en casa de una manera más natural? Yo creo que no sé si lo hablamos hace un tiempo, pero más que sentarle a tu hijo en un sofá y sentarte enfrente y decirle, mira, te voy a enseñar, la Biblia dice que no podés hacer esto. Esto es lo correcto. Yo no sé, eso es muy importante, enseñar la palabra, pero más que nada, la primera forma en la cual los hijos aprenden, me doy cuenta con mi hijo, con Jere, es la imitación.
Ellos te imitan, te copian, te ven, te observan. Ahora nos pasa con Jere que él quiere caminar solo ya, porque ya se quiere ir por su mundo. Pero me llama la atención que a veces le dijimos, bueno, vamos, le digo, y él se va adelante de nosotros cuando vamos hacia el parque en el barrio. Y se va caminando, pero de repente para, mira si estamos y sigue. Pero se asegura que estemos atrás. Y como hijos, creo que no, te vas a sorprender las veces que tu hijo te mira de reojo, te observa, ve cómo te comportas, ve cómo hablas, ve lo que opinas, ve lo que miras. ¿Sabes qué? Porque yo creo que la familia está bajo ataque y siendo bien vulnerables y actuales. Hace un par de semanas con mi esposa dijimos, vamos a ver una serie. Hace rato no mirábamos, dijimos, pusimos Netflix, pusimos una serie, no tenía nada malo explícito. Entre comillas. Claro, y vimos. Empezamos a ver entre risa y comedia y drama. Cuando terminó la serie, literalmente el resumen que yo pude sacar de la serie era esto, de que el matrimonio es obsoleto, lo único que te va a causar estar casado es problemas. Tú puedes definir con quién casarte, no hace falta que sea del sexo opuesto. Y era una serie tan familiar, o sea, que tan normal, pero por debajo venía esto. Y yo quiero que tú entiendas, hay una agenda que está apuntando contra tu familia. Hay una agenda, no solo espiritual del enemigo, una agenda física, como tú decías, de compañías, de ideologías políticas que está atacando nuestros hogares. Entonces, creo que si nosotros queremos transmitir adecuadamente la palabra a nuestros hijos, primero nuestros hijos deben ver lo lindo que es vivir bajo la palabra, o sea, las bendiciones de la obediencia. Porque si mi hijo ve que ni siquiera yo disfruto de la palabra, ni siquiera yo disfruto de obedecer la palabra, yo creo que no sirve todo lo que yo le pueda enseñar. Entonces, más que nada, como papá y como mamá, asegurarnos primero nosotros, como tú decías, no solo de leer la Biblia con ellos, de amar la palabra. Wow. ¿Cómo hacer para que amar la palabra no se vuelva en un discurso que que los hijos llegan a repeler? Porque muchas veces los padres lo hacen muy religioso, muy rígido, muy cansado, demasiado religioso. ¿Cómo hacer para que esa vivencia en la casa pueda impregnar a nuestros hijos? Cuando yo los veo a ustedes en su dinámica de familia, uno puede ver a Dios presente en cada conversación, en lo que ustedes hablan, en lo que comparten. ¿Cómo lo han hecho tus padres? Oh, mira, y esto es bien loco lo que voy a decir. Y esta semana hablaba con alguien. Tenía un amigo que es cristiano, ¿verdad? Que también se crió en una casa cristiana. Y él me decía, en mi casa nadie podía salir de la casa sin orar juntos antes de salir. Nos sentábamos, nos parábamos al lado de la puerta. Si te iba a ir aquí, rápido, vámonos rápido. Señor, oramos, por favor, guárdanos, protégenos. Amén, listo, nos vamos. Y yo entiendo como la preocupación y la urgencia de hacer esto, pero yo quiero que entiendas que aunque tú entiendas, tu hijo no entiende. Y llega un momento que para tu hijo eso es puro, ¿cómo le podemos decir? Regla de la casa. Reglas. No entienden lo que está pasando en ese momento. Claro. Entonces, mi amigo me decía, yo amaba a mis padres, amaba y todo, pero para mí, yo cuando ellos estaban orando, él me dijo, yo no estaba ahí en ese momento. Era como, amén. Yo ni pienso en eso. Entonces, y yo le dije, bueno, de mi lado, yo en casa me acuerdo que con mis padres teníamos tiempo donde leíamos la Biblia juntos, orábamos juntos, pero no era algo rígido. Claro. No era, y esto tanto me llama la atención, porque si yo te digo, un día se pasan y no tenieron un tiempo devocional con la familia entera, eso es un pecado. Y nos sorprendemos, wow, esto no puede pasar. Pero al mismo tiempo, ¿de qué sirve tener todos los días un tiempo de lectura bíblica, pero no estamos demostrando el amor de Cristo luego cuando dejamos leer la Biblia? O sea, ¿de qué sirve orar cada vez que salimos de la casa, pero cuando vamos en el auto y nos encontramos con alguien en el camino, las palabras que salen de nuestra boca no son ninguna bendición? O sea, en otras palabras, creo que como padres tenemos que tener mucho cuidado
de que una buena intención no se convierta en un mal fruto. Claro. Y creo que esto puede pasar mucho. Wow. Como papá y mamá, queremos que nuestros hijos amen al Señor. Queremos que ellos caminen el camino cristiano. Pero sin darnos cuenta, podemos obsesionarnos y podemos empezar a traer la religiosidad dentro de la familia, de la casa. Entonces, algo práctico que yo creo que puede ayudar mucho como papá y como mamá, enseña a su hijo la gracia de Jesús. Yo voy a decir la verdad, mi vida cambió cuando yo entendí la gracia. Ujú. Y esto te va a sorprender, pero creo que hay tantos cristianos que aún no han entendido la gracia. Que no han entendido de que no hay nada que tú y yo podamos hacer que el Señor deje de amarte. Que el Señor te amó aún antes de que tú le hayas dicho que sí, Él ya te amaba. En cierto sentido, muchas veces tenemos esta idea de Dios de que sí, yo te doy gracia, pero tenés que obedecer. Yo te doy gracia, pero tenés que hacer esto. O si no, remuevo mi gracia. Eso no es gracia. Porque gracia es un regalo inmerecido y un regalo que ya se te dio. Entonces, la cara de la otra moneda que muchas veces decimos es esto. Ay, pero si yo le enseño eso a mi hijo, va a tomar la gracia como una habilitación para pecar. No, es todo lo contrario. Cuando alguien entiende la gracia de Jesús, tú dices, yo no puedo volver a lo que estaba porque tanto el Señor me ama que yo debo responder a esta gracia. Entonces creo que la obediencia de nuestros hijos no deben ser por seguir una orden, sino una respuesta a la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel vemos que el Señor le decía al pueblo de Israel, recuerden lo que yo hice en el pasado con ustedes. ¿Por qué le decía eso Dios? Porque Dios quería que la respuesta de la obediencia del pueblo de Israel no sea porque la ley lo decía solamente, sino que quería que sea una respuesta de amor, de entender que Dios ha sido fiel. Entonces, como padres, creo que es muy importante transmitamos a nuestro hijo la verdad en gracia, que ellos sepan que no es algo rígido, Amén. sino que es un privilegio seguir al Señor. Así es. Yo me pongo a pensar en los papás que por esa rigidez alejaron a sus hijos de la fe. Ujú. Y quiero llevarnos a esa familia en este momento que dijo, qué lástima, yo fui demasiado rígido. Y mi hijo no necesariamente quiere algo que ver con nuestra fe. ¿Qué le dirías a esa familia que hoy está como dolida? Porque hoy escuchan esto y tal vez lo han venido escuchando en diferentes mensajes y dicen, yo creo que he tenido un corazón religioso. ¿Cómo puede comenzar a cambiar una familia? ¿Y qué puedes decirle a esa familia que está dolida? Que dicen, creo que ya cometí un error grave ahí y han visto que su hijo o su hija se está apartando. ¿Qué le dirías a ellos? Mira, yo creo que cuando leemos los evangelios y vemos a Jesús, Jesús nos enseña muy bien qué hacer. En momentos dice que en el día de sábado, en el Shabbat, los discípulos tenían hambre y empezaron a agarrar ahí una semilla y los fariseos quedaron como, "Ah, eso no se puede." Y el famoso, eso está mal. Pero Jesús lo que trató de decirle, hey, miren, hay algo más allá que seguir una regla. Claro. Le dijo Jesús, yo soy el Señor del sábado. O sea que creo que si tenés hijos en tu casa todavía Ujú. y todavía tenés la oportunidad de que vivan bajo tu mismo techo, creo que lo más importante que podemos hacer, lo que estaba diciendo recién, es demostrarle la gracia de Cristo y demostrarle de que seguir a Jesús es una hermosa historia. Hacerlos parte de esto. No empezar a, y yo sé que esto puede sonar raro, pero a querer poner un montón de reglas, sino el explicarle el porqué de lo que hacemos. Ujú. Respetar su espacio. Respetar también de que a veces por querer obsesionarnos a que crean algo, dañamos el corazón de ellos. Entender que llega un momento que los hijos, ellos van a tomar una decisión y van a decir, porque llega el momento, todos tenemos un momento en la vida donde decimos, quiero seguir a Dios. Por más de que te criaste en una casa cristiana, todos tenemos ese famoso encuentro con Dios, ¿verdad? Ujú. Yo lo tuve a mis 14 años, me imagino ustedes también. Y creo que como padres lo que podemos hacer es facilitadores de ese encuentro con Dios. No podemos provocar el encuentro. El problema está que cuando como papá y como mamá queremos provocar ese encuentro lo provoca Dios, no yo.
Yo puedo crear un ambiente en mi hogar que puede llevar a provocar ese momento, pero el que ciertamente viene y se encuentra con nuestros hijos es el Señor. Entonces, creo que tenemos que llevar a que nuestros hogares se sienta ese ambiente de amor, de gracia, y quiero que no me malentiendan en esto de cuando digo gracia, decir como permisivo, aceptar que tu hijo haga lo que quiera. No, yo creo que cuando nosotros demostramos, como dice Jesús, lleno de gracia y de verdad, ese nivel de gracia y de verdad provoca algo en nuestros hijos, provoca algo en ellos. Cuando ellos ven que, más que nada, y yo tengo personas que yo veo que sus hijos están creciendo y aman ser parte del ministerio con sus padres, yo me doy cuenta que los hijos vieron en los padres que da gusto seguir a Jesús, que es lindo, que es una diversión, que a pesar de mis errores el Señor no se enoja conmigo. A veces tenemos que cuidar tanto como enseñamos a nuestro hijo porque le decimos, cuidado con eso, porque eso va a enojarle a Dios. Dios se va a enojar contigo. Esas cosas tan simples crean una imagen distorsionada de Dios en nuestros hijos. Entonces llega un momento que nuestros hijos dicen, yo no quiero tener una relación con un Dios que todo el tiempo cambia de humor. Que un día está mal, un día está bien. Entonces, creo que como papá y como mamá, asegúrense de replicar un pequeño Edén en tu hogar. Un lugar donde tus hijos puedan elegir. Eso vemos en el Edén. Imagínense, Dios es el perfecto padre. Y aún así, siendo el perfecto padre, le dio un lugar a Adán y a Eva de elegir. Ustedes pueden elegir. Entonces creo que como papá y mamá es muy bueno también crear esos límites. Yo puedo decir que he vivido mucho eso con mi papá. Y se nota. Y varias frases que a mí me marcaron, ahora que estabas hablando de un Edén, me ha encantado también escuchar a tu papá, Donald. A los que han visto otros programas de Enfoque a la Familia se identificarán, verán cierto parecido. Pero escucharlos de ustedes hablar de ese Edén, ese lugar en donde podemos vivir sin vergüenza, sin temor, donde está la presencia del Señor y en donde podemos cumplir juntos su propósito como familia. Mis papás facilitaron muchos de esos encuentros con el Señor, pero definitivamente tomó años y no fue en el tiempo de mis papás, fue en el tiempo en que el Señor lo quiso traerme a mí. Mis papás nos expusieron a hombres y mujeres de fe admirables. Claro. Yo recuerdo que probablemente mi mamá me había dicho lo mismo 1001 veces sobre ciertas cosas que no tenía que hacer, pero fue hasta que me expusieron a otra persona y escuché con otra perspectiva. Yo dije, qué lindo, eso está increíble, porque nadie nunca me lo había dicho. Sí, probablemente mis papás están diciendo, pero se lo hemos dicho 1001 veces, pero de nuevo, no es en el tiempo de mis papás, es en el tiempo del Señor. Yo recuerdo ver mucho a mis papás y mi papá tratarme con mucha gracia, decirme, no importa lo que diga el resultado de este examen, yo te amo. ¿Verdad? Cuando todos hemos llevado, bueno, no todos han llevado una mala calificación, yo sí he llevado malas calificaciones, y escuchar a mis papás decir como mi amor por ti no cambia. Claro. Aún eso no es una enseñanza, no estábamos hablando de la Biblia, estábamos hablando de una calificación del colegio. Claro. Pero aún el trato que ellos me daban a mí me enseñaba cómo era el trato del Padre hacia nosotros. No importa lo que hagas, yo te amo. Y verlo entre ellos mismos, yo digo, como eso como no tiene precio. Y ahora que yo soy papá, que soy esposo, digo, qué reto más grande, porque no hay familia perfecta. Hay familias que son saludables, que buscan honrar al Señor. Hay familias que buscan vivir este Edén. Pero es fácil, como decías, a veces son uno en la iglesia y a veces son otro en la casa. O hay como regla. Y nos perdemos del amor y la esencia del Padre, que es gracia y es verdad. Y yo aquí quiero agradecerte porque yo digo, qué lindo todo esto que está diciendo Sebas. Yo pude verlo en mis papás. No de manera perfecta, por supuesto, pero yo pude verlo en mis papás. Qué lindo. Y veo, me siento como tan seguro en muchos conceptos de conocer a Dios Padre porque lo vi bien en mi casa. Entonces, qué lindo que fue a veces mi papá hablarnos y a veces mi papá y mi mamá nada más ejemplificarlo con su trato. Y yo digo, me es más fácil entender lo que estás diciendo porque yo un día me parece haberlo visto en casa.
Sí. Me parece haberlo visto en casa. Me parece haber visto a mis papás orar por nosotros. Me parece haber visto a mis papás amarse entre ellos, pedirse perdón, pedirme perdón, facilitar la reconciliación. Yo digo, a todos los papás que nos están escuchando, usted quiere que sus hijos entiendan esto, comienza en usted. Sí. Comienza en usted meterse en la palabra con el Señor. Y eso me ha encantado de escuchar a Sebas en sus redes sociales y a Andre, su esposa, como vamos de vuelta al Señor. Traigamos al Claro. Señor a nuestras vidas y no pensemos como que la vida con Dios es una y la vida con el mundo. No, tú estás diciendo, Claro. yo tengo que traer al Señor hasta lo que veo en Netflix. Claro. Todo me está influenciando todo el tiempo. Y ahora como papá, ese es mi nuevo desafío. Sí. Como mi esposa y yo hemos adoptado varias cosas que nos sirven, ahora nos toca llevarlo a la siguiente generación. Y qué privilegio, pero sí, nada más quería como Qué lindo. decir eso, como yo apenas estoy comenzando. Mi carrera está comenzando en muchas cosas. Pero puedo decir, porque alguien decidió hacer las cosas diferente, ahora yo inicio sobre una plataforma, una nueva plataforma, una plataforma más alta de gracia, de verdad, de formación, de disciplina, de buscar al Señor. Y de nuevo, no, perfecto. Entonces, nada más quería honrarte Qué en un lindo. momento y decirte eso. Yo digo, qué lindo, como esto me es fácil. Y hay muchos que, para muchos me imagino, están pensando, tal vez yo no lo vi, pero estoy comenzando a recibir revelación del Espíritu de Dios a través de Sebas de cómo tengo que comenzar. Quiero decir, se me vino esto, algo que por más capaz muchos padres que nos están mirando, mamás dicen, yo no he sido tan ejemplar así, yo no he podido transmitir a Cristo en mi paternidad, en mi maternidad, pero quiero que entiendas algo, de que todavía estás a tiempo de hacerlo. Ujú. Y segundo, si tú como papá y como mamá se enfocan toda su energía, su amor y su pasión en buscar el reino de Dios primero en su hogar, en honrar la Ujú. palabra de Dios, Dios mismo se va a encargar de cuidar a tus hijos, Mm. de criar a tus hijos. La palabra dice, Jesús lo dijo, Él mismo. busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Esas añadiduras incluyen la crianza con nuestros hijos. Mm. O sea, yo creo que lo primero para entender, para ser un buen padre, es entender que no sos buen padre. O sea, es entender que vas a fallar, es entender que te vas a equivocar. Pero, aún a pesar de mi error como papá, yo entiendo que si yo pongo al Señor primero en mi hogar, Dios va a tener gracia de mí y Él va a ayudarme y darme gracia para criarle a Jeremías como debería hacerlo. Entonces, entender esto de que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. De que si como papá y como mamá te diste cuenta que tenés ciertas debilidades o tenés ciertas falencias al crear a tu hijo, que dependas de la gracia del Señor. Pon primero al Señor en tu casa y el Señor se va a encargar de criar a tus hijos contigo. Amén. Que esta palabra sea la que quede en cada uno de nuestros corazones. No pierda la esperanza. Todos hemos sido imperfectos. Todos hemos fallado. Si usted ha fallado y es consciente de algo, pida perdón. Y yo aprecio estas palabras de Esteban porque me emocionan. Esto un día fue un sueño, fue una petición, un clamor a Dios, que mis hijos lo amaran a Él Wow. y el que ellos quisieran servir a Dios con nosotros ha sido un privilegio. Mil gracias, Sebas, No, por estar gracias. con nosotros, por llenar de sabiduría este diálogo y gracias porque cuando te vemos y vemos a Esteban, vemos la nueva generación levantarse con esperanza. No, gracias a ustedes. Me encanta hablar con ustedes, de verdad. Pasar acá en enfoque y hablar y conversar. Estoy tan emocionado porque sé que vamos a ver una generación que va a volver a la palabra de Dios, que va a volver a Amén. amar la Biblia. Así que gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. De verdad, es un privilegio crear contenido para todos los que nos siguen. Compartan este mensaje en el WhatsApp de la familia. Inscríbanse a alguno de los recursos que les vamos a dejar en el enlace de la descripción. Cómo formar su cosmovisión bíblica, cómo transmitir esa fe en sus hijos y cómo también nosotros podemos hacer un mejor Edén. Todo esto Amén. les vamos a dejar en los recursos de la descripción. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.